gracias por apartar unos minutos para compartir con nosotros. Acabamos pues recién de ver La Familia. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias a los asistentes por interesarse en ver la película, estar ahí y charlar. Sí, bueno, yo estaba hablando un poquito, tratando de recordar algunos, porque, bueno, Libre también está allí entre los cortos que recuerdo haber visto, pero me parece eso también como súper importante, ¿no? Como que nos recordaras un poquito quizás ese recorrido antes de llegar a este largometraje y de pronto algunas circunstancias que permitieron pues que también tuviera eh, quizás esa forma de coproducción internacional y, y el acceso también pues a esos festivales, a esas ventanas que son tan importantes. Bueno, yo empecé a hacer cortos poco después de terminar la universidad, de salir de la UCB, como un par de años empecé en eso. Recuerdo que como el primer impulso real fue en el paro, un poco como estaba. Eso era como una especie de prepandemia, ahora que lo pienso. Nadie sabía qué hacer en esa época y dedicaba tiempo a los proyectos que nunca hacía y cosas así. Lo cierto es que rodamos un par de cortos, uno dirigido por otro amigo y por mí. Y como que de alguna manera eso fue un punto muy importante de creer, de creerme eso, que era lo que yo decía que quería hacer, que fue La Línea del Olvido. Ese fue un corto muy modesto, muy autogestionado y que realmente no tuvo gran recorrido, pero que sí me ayudó a mí a darme la seguridad para emprender ese camino de largo aliento que es la dirección, ¿no? Bueno, el cine en general, pero bueno, la dirección tiene mucho de eso, ¿no? Además estaba como con mis compañeros de productora, habíamos armado una productora muy joven en ese momento y tal, La Pandilla, y nos montamos en eso y cuando... la edición de ese corto tomó mucho tiempo, ¿no? Encontrarlo. Bueno, yo estaba en pleno descubrimiento de eso, ¿no? Y en ese momento hice el de Proyecto 48, que fue como también como una catapulta y sobre todo otra vez como afianzar conocimientos, afianzar esa idea de que puedes gestionar y puedes llevar a cabo un proyecto que involucre mucha gente y que tenga mucha responsabilidad, que tenga mucha presión de tiempo, de dinero. O sea, digamos que eso era como una pequeña semilla de lo que iba a venir muchos años después, ¿no? Me ayudó además a tener una visión internacional muy rápida de ese corto, ¿no? Yo ese corto lo rodé en Venezuela, pero lo terminé en Argentina. Vino una gente de Estados Unidos y quiso meterle dinero porque le veían potencial. Ese corto llegó a Tribeca, llegó a Cannes, y como que de alguna manera, muy rápidamente, empezamos como a aprender ese mecanismo de trabajo y de ahí no paró, ¿no? O sea, yo debo ser de los directores en Venezuela que más cortometrajes hizo. Y eso, bueno, después me fui a estudiar dirección y yo en total a este momento de mi vida creo que tengo 11 cortos dirigidos, ¿no? Y lo que me pasó era que mucha gente me decía, bueno, ¿y cuándo vas a hacer un largo? En Venezuela estaban dadas las condiciones en esa época por el SENAC y un montón de cosas. Y era yo, ¿no? Era yo el que sentía que no tenía todavía la historia que tuviera ese aliento. Ya había trabajado en algunos largos como editor. Entonces era como ese respeto al largo, que es un monstruo de 10 cabezas, ¿no? O sea, no son 10 cortos de 10 minutos, realmente es Recuérdanos exponencial. algunos de esos títulos, por ejemplo, en los que también trabajaste como editor Bueno, yo para... trabajé en un corto de Jorge Hernández Aldana, que es el director de La Sombra del Catire, que se llama Aprendiz, que ahí nos conocimos y después trabajamos en otro. Con este amigo mío edité uno que se llama Espejito, después... ay, se me empiezan a ir así, pero más adelante trabajé con Samuel Enríquez, un documental. Era una docuficción, una cosa que tal vez estaba adelantado para su época, porque la estrenó en el 2011 y era como, era lo que llaman hoy no ficción, y eso fue un montaje bien interesante también. Y bueno, había mucha sinergia en Caracas en ese momento, ¿no? Había mucha gente haciendo cosas. Con Tuki Jenkel también edité
un corto de él que se llama Sed en los pies, con el que viajamos mucho juntos y tal. Entonces como que yo nunca apagué esa faceta de editor y no la he pagado hasta hoy. O sea, sigo editando para gente. Em, Después me fui a estudiar cine. En la escuela de cine hice 6 cortos míos, o 5, no me acuerdo, y trabajé como en 8 cortos de otra gente, precisamente como editor sobre todo. Y después, en el último corto que yo rodé, que se llamaba Nostalgia, me pasó exactamente lo opuesto. O sea, era un corto que ya yo sabía que iba a ser un poco más largo, y el primer corte de la película duró 50 minutos. O sea, era una cosa inviable. Era inviable, era un corto que no iba a poder hacer nada con él, realmente, porque es una duración que es una maldición en realidad, porque no es ni corto ni largo, es un mediometraje. Ya estaba desapareciendo como esa posibilidad de festivales en esa época. Y bueno, fue un trabajo precisamente con Jorge Hernández Aldana, que nos sentamos como a pensar los primeros 5 minutos de la película, y de ahí ya yo después tiré y la película terminó en media hora, que era un corto largo, arriesgado, pero yo había ido ya al Berlinale Talent Campus y tenía como afinidad con ese festival, y es gente como que de alguna manera te empieza a seguir tu trabajo. Y cuando yo envié Nostalgia, fue el primer festival que envié. Ya había enviado otros 2, había enviado Caracoles y Cascabeles y no había quedado, había enviado, no me acuerdo cuál otro, no había quedado. Y dije, yo creo que este corto sí está ya como a un nivel de un festival A. Y en efecto, o sea, fue el primer festival y fue selección oficial, lo cual ha sido, o sea, fue un golpe yo no sé si de fortuna o de lo que fuera, pero es raro que eso ocurra, ¿no? Es muy raro. Ese Nostalgia es el que es con Gonzalo Cubero, ¿no? Ese es Libre. Ah, Libre. Libre es con Gonzalo. Ah, bueno, no, también sale Gonzalo en una pequeña participación, sí, pero el protagonista es Rafael Gil también. Y nombrabas ahorita un espacio supongo que es eso, como incentivo dentro de la Berlinale, que se llama Talent Campus. ¿Ahí cómo accediste, por ejemplo? Eso es realmente un programa de formación dentro del Festival de Berlín, ¿no? O sea, es un programa que está muy enfocado en jóvenes, en gente que está comenzando sus carreras. Yo fui a la 4ª edición, ya va por la 20 y pico, una cosa así, y entonces son 5 días, ellos lo llaman una cumbre, ¿no? 5 días de charlas, unas tras otras, donde invitan a 300 personas de todo el mundo, te dan estadía, te dan todo, no sé qué, y es nada, charlas. Hoy en día tienen incluso muchos talleres y tal. Entonces es un espacio de formación que te vapulea mucho, ¿no? Porque, bueno, todo es en inglés y viene gente literalmente de todo el planeta. Entonces ese intercambio como que te pone a ver cosas que no estabas viendo, a hacer un poco de networking y tal. Eso pasó previo a Nostalgia. Después Nostalgia estuvo 5 años después, y después yo en el 2014, cuando empecé con el largometraje de La Familia, también fui a ese programa del Berlinale Talent Campus, pero en el área de mercado nada más, que es el Berlinale Talent Market, que ya es una instancia de industria. O sea, un poco para cerrar la historia de Nostalgia, era que claro, me pasó exactamente lo opuesto. Yo decía, esta es una historia que por su conflicto y su tono y su tempo más bien necesitaba más tiempo, más duración. O sea, era imposible. O sea, de repente hoy en día, con lo kamikaze que me he vuelto con el montaje, de repente diría, sí, si le tengo que meter 15 minutos lo hago. Pero en ese momento no logré bajarlo de 28, ponte más los créditos. Y ahí fue el clic, ¿no? Ahí sí dije, ya está, esto ya ha cambiado en mí, ¿no? Como contador de historias. Y lo siguiente fue como, bueno, ya tenía la historia de La Familia rondando, ya había hecho una primera versión del guión muy, muy versión vómito, ¿no? Pero ahí me monté a trabajar y bueno, toda esa experiencia de los festivales, de estar en Berlín, como que de alguna manera nos amplió el panorama de decir, o sea, si queremos estar en un cine que se comunique con el mundo exterior, hay que entender cómo funciona, ¿no? Y empezamos a ir a estos eventos de industria. No es fácil, no es fácil porque estábamos muy lejos, porque antes había muchos menos que ahora. Ahora hay labs y mercados en todas partes.
En todas partes, o sea, nada más entre Brasil y Colombia, que son los países vecinos, y Centroamérica, yo no sé cuántos hay, pero te estoy hablando hace 20 años que empezó este proceso, y después con la familia empezamos en el 2013-2014. Y con la familia pasó que nada más el proyecto en papel empezó a gustar mucho en los eventos de industria, tanto de industria como de escritura de guión. Y fuimos haciendo un desarrollo en paralelo de guión y de proyecto que eso nos hizo estar en Berlín, nos hizo estar en Cannes, nos hizo estar en Oaxaca, nos hizo estar en Francia, donde ganamos un fondo de desarrollo, o sea, que era un pitch y tal, no sé qué. Entonces fue todo como en un único proyecto. Me acuerdo que además siempre coincidía con gente que le ha ido muy bien, sobre todo en América Latina. Entonces como que La Familia fue un proyecto que se levantó relativamente rápido. También es verdad que teníamos un fondo muy sólido y eso ayudó un montón. Porque yo salía a los mercados y a los eventos y decía, yo puedo pagar el rodaje, lo que necesito es una coproducción creativa, una coproducción no solo financiera, sino que realmente donde yo tenga un feedback, donde pueda tener colaboradores de otros lugares y como que darle esa visión global sin perder el localismo de la historia, ¿no? Que es una historia súper nuestra. Bueno, Entonces, justamente eso también es una coproducción, son 3 países creo, pero además seguramente en tal cual, en cabezas de equipo, en otros creadores dentro o detrás de La Familia, pudieras hablarnos quizás de eso también, de cómo quiénes se integraron desde otros países, cómo fueron sumándose. nosotros ideamos la película como una coproducción desde el comienzo, por lo que te decía, las razones, un poco también llegar a una instancia, un festival con un largometraje solo es muy difícil. Es muy difícil pelearse ahí en esa instancia, ¿no? Entonces, en esos eventos conseguimos interés de varios países. Con Chile yo estaba seguro que iba a ser la primera coproducción que queríamos establecer porque yo quería trabajar con un fotógrafo, un director de fotografía chileno, el que le había fotografiado las películas a Pablo Larraín, que es Sergio Armstrong, que terminó luego fotografiando desde allá, de Lorenzo Vigas. Ajá. Yo quería trabajar con ese fotógrafo, lo contacté y le mandé como unas versiones previas al guión y me dijo, sí, claro que sí, y armamos la coproducción con Chile pensando en él. Después en los eventos en Cannes, en Berlín, apareció un productor de Noruega que desde el comienzo dijo, yo quiero estar en la película, había coproducido con, creo que la película de Mariteu Gas, El chico que miente, me parece que era. Entonces, como era un noruego norueguísimo, pero que su esposa es latinoamericana, entonces tenía como esa afinidad, hablaba español, lo cual era un plus muy grande, porque las coproducciones son unos matrimonios difíciles de llevar. Y también en Cannes se sumaron unos franceses que estaban súper interesados en la película. Entonces esa era la coproducción mínima, mientras más gente, más problemas y más difícil es, y nosotros no necesitábamos tanto dinero, o sea, nosotros teníamos el rodaje asegurado en Venezuela, lo que necesitábamos era postproducción y después todo el empuje, eso te asegura además distribución en esos países y tal, no sé qué, entonces como que armamos eso. La coproducción con Francia no se hizo efectiva porque no quedó en el fondo. Los productores estaban como muy tristes al final porque ellos les habían dado buenas señales de que el proyecto iba a salir y no salió, y aún así ellos quisieron estar en el proyecto, pero implicaba darle unos porcentajes distintos por un dinero que ellos no estaban consiguiendo, y ahí fue cuando nosotros evaluamos y dijimos que no. Ellos decían, vamos a buscar fondos de postproducción después y tal, no sé qué. Dijimos que no porque no lo necesitábamos en ese momento a nivel financiero, y el tiempo nos enseñó que fue una mala decisión, ¿no? Que después, más adelante, eso habría funcionado para otros asuntos que ocurrieron después. Entonces, la película la financiamos en cuestión de 1 año y poco. Eso es rarísimo, eso es muy, muy poco tiempo.
O sea, desde que empezamos a buscar el primer dinero hasta que teníamos todo el dinero que necesitábamos, pasó 1 año y 2 meses, una cosa así. Ya más bien después nosotros retrasamos precisamente esperando al fotógrafo. Al final no fue él, al final fue un venezolano que vivía en Francia, Luis Arteaga, que habrá hecho varias películas allá. Y, y lo que hicimos fue como poner otras cabezas de equipos, ¿no? O sea, había una editora con la que yo quería trabajar que no editó, pero fue asesora, que también le había editado las películas a Larraín, trabajé maravillosamente bien con ella. Toda la postpro la hicimos en Chile, el diseñador sonoro hicimos una combinación de talentos entre Venezuela y Chile. O sea, también el diseñador chileno que había hecho Larraín y medias películas de Chile, o sea, la mitad de las películas, con Marcos Salaverría, que es un diseñador sonoro de Venezuela con el que hemos hecho ya un montón de cosas. Entonces siempre tuvimos como esa cuestión de que realmente la coproducción fuera creativa, no solamente financiera. Y eso, bueno, después fuimos a San Sebastián a Cine en Construcción, que es otro evento de industria para películas en postproducción, y ahí fue el boom de la película. O sea, la película estaba cerrado el montaje, pero más nada, no tenía color, no tenía nada, no tenía... Y cuando mostramos la película, al terminar teníamos a 12 agentes de venta europeos pidiéndonos la película, teníamos a Sundance pidiéndonos la película, teníamos un montón de gente y más bien ahí tocó decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Claro. Había gente, digamos, ofreciendo algo de dinero para tenerla en su catálogo de ventas y tal. Y ahí fue más una decisión de estrategia de carrera, más que de película. Es decir, qué quiero yo, qué quiero hacer en el futuro y tal, y no sé qué. Y bueno, y eso terminó siendo el camino hacia enfocarnos en Cannes. Como adentrándonos un poco más en la historia e incluso eso, ¿no? El rodaje, dijiste que como 2013, 2014 es una especie de fecha de gestación. Cuéntanos cuándo se rodó. Supongo que la propia determinación de las locaciones debe haber sido, los chicos aquí identificaban hacia Coche, 23 de enero y demás. Creo que más bien cuando uno habla de la casa como clase media o la fiesta más tal, es como más escondidito. No sé si haya sido así expresamente. Pero como eso, todo el asunto de la ambientación y de dónde ocurre, pues por supuesto que es importantísimo. Entonces cuéntanos cuándo se rodó y cómo se tomaron esas decisiones, de dónde, por ejemplo. Sí, bueno, fíjate, como te decía, como ya teníamos el dinero, ya era una cuestión de cuándo queríamos nosotros rodar. Y yo había sido muy categórico en que dos cosas. Una, que quería rodar la película de forma cronológica, lo cual es usual y me significó grandes desafíos, más con el equipo que con los productores, ¿no? Los productores lo tenían clarísimo desde el comienzo, pero la gente no está acostumbrada a eso, ¿no? Y lo segundo era que yo dije, hasta que no tengamos el casting, no vamos a poner fecha de rodaje. Eso era fundamental, o sea, no... precisamente por haber tenido un dinero de desarrollo nos pudimos tomar el tiempo de trabajo en el casting. El casting creo que lo hicimos durante 4 meses aproximadamente. Nos inventamos una estrategia que era, bueno, ir a un montón de lugares en Caracas, en barriadas, en escuelas de teatro, en escuelas de música, en lugares donde se patinaba, no sé, creo que vimos alrededor de 500 personas, de 500 niños, porque ese era para mí el más difícil. Yo sabía que el padre iba a ser un actor, pero el niño no. Entonces diseñamos con los directores del casting, que era Robert Casadilla, el director del Amparo, y Tatiana Mao, actriz también del Amparo. Diseñamos esa búsqueda y después un taller. Hacíamos una preselección de niños para llevarlos a un taller durante 6 semanas intensivo, 6 veces a la semana, y ya yo por lo menos al tener a esos chicos seleccionados al taller decía, de aquí va a salir, ya sé que de ahí va a salir. Entonces al mismo tiempo, hablando de niños que vivían en zonas humildes, muchas veces con familias, con núcleos
relativamente disfuncionales, era muy complicado, entonces teníamos también que asegurarnos desde el punto de vista estratégico que tendríamos un niño que pudiera estar en el rodaje completo, que tuviera apoyo familiar, la historia era difícil, o sea, era como un montón de cosas. Y lo cierto es que de los 500 niños que vimos, seleccionamos a 20, me parece, si mal no recuerdo, 20, incluida una niña o dos niñas. Entonces, claro, pusimos ese taller durante las vacaciones, todo esto como mucha estrategia, durante las vacaciones de 2015, porque sabíamos que los niños iban a tener poco que hacer, y más bien resultó que los padres nos agradecían ese taller, porque los dejaban en el Ateneo todas las mañanas, a las 9 de la mañana, y los recogían a las 2 de la tarde, y estaban aprendiendo una cosa nueva, o sea, era como... Y bueno, yo iba ahí, ellos no sabían que yo era el director de la película, y me metía 2 o 3 veces a la semana con ellos, a hacer otros ejercicios. Como a la semana 3 les introduje la cámara, hacía que se grabaran ellos, que no sé qué, y ya en las últimas 2 semanas fui yo como con 3 preescogidos a hacerles un ejercicio de cámara, y cuando vi a Reggie fue así como yo dije, este es el niño, o sea, ya lo hemos conseguido, aquí no hay, mira, me acuerdo todavía, me paran los pelos de gallina, porque había una cosa muy fuerte en la mirada de ese chico, y había hecho cosas muy interesantes en el casting. Ya Giovanni estaba seleccionado como el padre, y decíamos, bueno, no se parecen, pero vamos a apostar un poco por una construcción de un vínculo en la pantalla, en la película. Y así fue. Entonces, y las locaciones también era lo mismo. Mientras hacíamos la búsqueda de casting, buscábamos locaciones. Eso también lo pusimos a un productor de locaciones muy específicamente a buscar el bloque, y yo iba con él 2 o 3 veces a la semana a lo que él me decía, ven a ver esto, ven a ver esto. Y rodamos en Lomas de Urdaneta, que es al lado de Propatria, y pasó una cosa también muy de intuición. O sea, yo estaba en Propatria viendo unos bloques, lo cual conocía de antes. Estaba en La Silsa también, que está por ahí cerca, y yo veo el bloque donde filmamos a la distancia, y dije, yo quiero ir ahí a ese bloque, porque ese bloque tiene la estructura geográfica visual que a mí me interesa, que es un bloque que tiene una barriada muy, muy, muy pegada, entonces con la cámara va a estar ahí muy cerca, tengo casi 360 grados de acción, entonces eso, lo vi y dije, tomó un mes entrar ahí, un mes poder ir, de pedir permiso a las instancias de las pandillas que trafican y que están ahí. Un mes para ver, yo fui a hacer un pitch en la cancha de basquetbol, como a la gente del barrio, y yo veía cómo los 2 jefes de la pandilla estaban al fondo, y ahí fue cuando realmente ellos dijeron, sí, pueden venir a filmar para acá. Y igual fue complicado, pasaron 1000 cosas, o sea, el tema de las armas por todas partes era muy complicado. Sin embargo, se tranquilizó bastante el barrio mientras rodábamos, pero fue rudo, pues. O sea, y con el tema que era cronológico, entonces era ir a hacer una preproducción larga ahí, como de un mes, fuerte, con todo el equipo, más 3 semanas de rodaje, nos salíamos 2 y volvíamos 1. Entonces, teníamos que dejar todo muy bien aceitado. Sabes que hay rodajes que van y si hacen desastre no importa porque te fuiste de allá, y nosotros teníamos que dejar eso. Además habíamos puesto mucha gente de la comunidad a trabajar delante de cámara y detrás de cámara también. Okay, claro. O sea, nuestras bases de producción eran las casas de la gente. O sea, fue un proceso muy humano, creo yo. Muy humano, y yo creo que eso hacía que la película, a pesar de lo áspera que es a nivel de historia y de tono, el proceso fuera digamos, un proceso llevadero y enriquecedor para todo el mundo, ¿no? Es como el carácter etnográfico también, de alguna manera, que por ejemplo uno lo ve mucho más o lo espera de documentales,
pero que una película como esta, por supuesto, también lo requería. Como ¿cuál es el mayor reto con el que tú te encontraste con esta película? El mayor reto, yo creo que era mantener el nivel de exigencia en cada toma. O sea, el primer espectador de la película era yo y era el director de foto, que era el operador de cámara. Y una cosa que ocurrió era que hasta que yo no me creía la escena en su totalidad, fíjate que hay mucho plano secuencia y mucho plano largo y tal, hasta que yo no me la creía y que que algo pasaba en mí viéndola, no la abandonábamos. O sea, hubo escenas de 25 tomas, 26 tomas. Entonces, eso era exigente, mantener ese nivel de exigencia, ¿no? El no bajarlo, el no pensar que un día vienes con menos energía y bueno, esto va a pasar en edición. Yo que soy editor, te lo juro que no. Te lo juro que no. O sea, era como... Además yo sabía que la película iba a estar, entre comillas, desprovista. La decisión de no tener música ya existía, o sea, ya era... O sea, no tienes elementos donde te puedes como respaldar, incluso esconder en ciertos momentos. Era así. Entonces, eso fue uno de las primeras... De los retos más difíciles. Era el estar como al 100 todo el tiempo. Uno queda extenuado realmente, ¿no? De eso, de la exigencia que no puede bajar los brazos una vez. Y después, bueno, hay una cuestión que decía este director polaco, Krzysztof Kieślowski, que decía que las películas, los rodajes eran como una montaña rusa, ¿no? O sea, al comienzo van todos en ese carrito de subida y al final van de bajada queriéndose ya bajar de ahí. O sea, entonces ahí también un asunto de la energía del equipo que es difícil mantener. Sí fue un rodaje muy armónico en líneas generales, más allá de lo estresante de filmar en ese barrio y tal, pero fue muy armónico. Y después, o sea, quizás uno de los momentos más difíciles fue... Perdón, habíamos llegado a filmar a la casa en construcción y el primer día de rodaje estoy ensayando la escena, que era un plano largo, secuencia, los personajes se mueven, que es cuando están hablando con la dueña de la casa, la única escena que es con ella, mucho texto y tal. Hicimos, no sé, 16 tomas y no funcionaba. Y yo me di cuenta, gracias al trabajo con el actor, con Giovanni, que era que la escena tenía un problema de escritura. Había un problema de guión. Y por ende, no ocurría, no cuajaba la escena. Y fue decir, paramos aquí. Era sábado, me acuerdo. El lunes era festivo. Y decir, venimos a filmar el martes. Comunicarle eso, no tanto a los productores, sino al resto del equipo. Era como, pero ¿por qué? Que no sé qué. Y me acuerdo que el asistente de dirección, eso fue una decisión que me costó mucho convencerle. O sea, para él era impensable la pérdida de dinero, la pérdida de tiempo, no sé qué. Y yo le dije que o sea, digamos que una decisión de producción no iba a estar por encima de una decisión creativa, ¿no? Exacto, no era eficiencia en el rodaje, sino rigurosidad, como tú lo llamabas, en el resultado. Y también escuché por ahí en una entrevista que dabas que a medida que ibas rodando, como también, obviamente siempre está la práctica de los rushes o los dailies, ¿no? Pero como que ibas montando de una vez ya las escenas y justamente probándolas así. Eso sería un consejo que tú le darías, por ejemplo, de adoptarlo incluso en un cortometraje, o sea, digamos, en historias, como probar de una vez lo rodado de esa manera. Lo que pasa es que era un proceso también que yo había ideado desde el comienzo. Yo invité a una amiga editora a que hiciera el primer montaje de la película en paralelo, o sea, como el armado, ¿no? Pero yo llegaba todos los días de rodar con el material de la cámara, lo dejaba renderizando en unos dailies livianos y en la mañana, si tenía, ponte, que pararme a las 6, me levantaba a las 4 y veía
ese material todos los días y reescribía las escenas del día. Todos los días durante 7 semanas lo hice. Todos los días reescribía la película en función a lo que estaba filmado. O sea, no quería esperar hasta el final para ver cómo quedaba, sino que lo iba reescribiendo constantemente. Y una vez a la semana me reunía con esa editora a ver qué había montado. Si había algo que no había funcionado, creo que refilmamos 2 escenas, me parece. Creo que 2. Resultado de esas visualizaciones. Y sobre todo me ayudaba a mí a ver temas de ritmo, temas de carencias actorales en el chico y cosas por el estilo. Entonces, Está bien. El poder probarlo, ¿no? Fíjate que yo en ese asunto de quizás la experiencia que tuviste en los lugares también es cada rodaje un impacto en la vida de la gente. Y me pregunto si sabes hoy en día de Reggie Reyes, ¿no? Se llama él. Y si tuvo alguna otra, si se quedó con el gusanito del cine o si no, por ejemplo. Porque bueno, creo que también como algo interesante, ya son casi 10 años, creo, de ese rodaje. Ya, bueno, del rodaje pasaron más de 10 ya. Pasaron casi 10 y medio. No, Reggie, o sea, en el momento como quedó como muy tocado, muy a gusto. Por supuesto, después nos lo llevamos a Cannes y la experiencia fue como mayúscula para él, ¿no? Pero bueno, nada, es un chico afortunadamente con una familia muy bien constituida, se quedó en sus estudios. Es un chico muy consentido, muy mimado por su familia, entonces bueno, nada, digamos, está ya mayor y haciendo cositas y tal, pero no se dedicó a la actuación. Está bien. Mira, no voy a preguntarte porque ya el tiempo nos va apretando. De nuevo te agradezco que nos hayas regalado estos minutos. Porque bueno, hay que saber también que no vayas a sufrir de ese mal que es más o menos general del cine venezolano, que estamos plagados de operaprimistas, ¿no? Pero esperamos poder ver algo pronto que puedas tener por allí en puertas. Y bueno, sí, a veces el operaprimismo no es porque uno no quiere, sino porque realmente, o sea, la estructura de financiamiento se nos fue. Claro. Y eso realmente hace muy cuesta arriba. O sea, yo tengo una película que quiero hacer y quiero filmarla en Venezuela, de hecho. Y si no consigo dinero en Venezuela, ahí el resto es súper complicado. Por eso decía que era totalmente distinta a la situación de hace 11 años. Pero es la intención, pues. Es la intención. Bueno, nada. Esperemos que se pueda hallar. Aquí como nosotros solemos siempre decir, pues eso, tenemos un espacio en el que intentamos justamente que se pueda ver el cine venezolano, que tengamos estas preciadas oportunidades, por supuesto, de intercambiar con sus realizadores, así que de verdad que fue todo un privilegio. Muchas gracias, Gustavo. A ti, Alejandro, por la invitación. Gracias a todos.